Buenas tardes, te doy la bienvenida nuevamente a este tu canal, Mi Afición por la Cocina. Hoy te voy a compartir una receta de lasaña, pero en lugar de pasta vamos a utilizar hojas de col. En este caso lo primero que voy a hacer es un puré de tomate que voy a reservar. Voy a utilizar 4 tomates o jitomates como le conocemos aquí en México y un trozo de cebolla. En una sartén caliente voy a agregar aceite de olivo. A continuación agregaré el tomate con la cebolla ya debidamente molido, licuado. Lo vamos a sofreír y lo vamos a reservar. Tengo aquí 2 tallos de apio, tengo 2 zanahorias de tamaño regular, tengo cebolla, tengo una pieza de echalot. De la cebolla que tengo aquí solamente voy a utilizar la mitad de esa cebolla, que es de un tamaño regular. Ya tengo todo debidamente picado. Ahora en una sartén caliente voy a agregar nuevamente aceite de olivo. Es el aceite que voy a utilizar para esta preparación. Y vamos a comenzar a sofreír. Tengo apio, tengo la cebolla, zanahoria. Para la zanahoria inclusive te recomiendo que utilices un rallador porque la zanahoria debe picarse de una manera muy fina. Agrego ajo molido, ajo en polvo, y vamos a sofreír estas verduras. Ya que lo tengo aquí ya, como puedes ver, ya hay una reducción en las verduras que pusimos a freír. Y ahora aquí voy a agregar, yo tengo aquí aproximadamente 500 gramos, medio kilo de carne molida. En este caso yo estoy utilizando sirloin. Puedes utilizar la carne molida de tu preferencia. Entonces, bueno, pues aquí agregamos, le estoy haciendo un espacio en la sartén y agregamos la carne molida para comenzar a freír junto con la zanahoria, el apio, el echalot. Ya tengo aquí debidamente mezclado y ahora voy a agregar aproximadamente 300 mililitros de vino tinto. Si es de tu preferencia, porque hay aquí alguna discusión, puedes utilizar también vino blanco. Y vamos a dejar que se integre perfectamente a nuestra preparación. Ya que lo tenemos aquí, bueno, pues verificamos y a continuación agregamos el puré de tomate que preparamos en un inicio. Mezclamos, vamos a mezclar perfectamente bien. Y ahora aquí yo tengo en este tazón aproximadamente 500 mililitros de puré de tomate, este puré de tomate del que consigues en supermercados. Aquí yo voy a agregar la mitad, aproximadamente 250 mililitros. Y dejamos que se integre perfectamente bien. Una recomendación, esta preparación de la carne que vamos a usar para la lasaña lleva mucho tiempo. Aquí, bueno, pues lo hemos visto en minutos, pero fácilmente te lleva 1 hora, hora y media. Entonces yo te recomiendo que no le pongas sal sino hasta la parte final. En este caso yo estoy utilizando aproximadamente 1 cucharada de sal y estoy utilizando pimienta. Vamos a dejar que se integre, probamos. Y bueno, pues la sal que le agregué es suficiente. Y para finalizar voy a agregar apenas un chorrito de leche que me va a servir para bajar la acidez de esta preparación. Ahora, ya que tengo la carne debidamente preparada, voy a utilizar otra sartén y aquí voy a poner a hervir agua. Voy a agregarle 1 cucharada de sal. Y voy a agregar aproximadamente unas entre 8 a 10 hojas de col, también llamada repollo. Y vamos a dejar cocer porque es lo que vamos a utilizar.
En otra sartén, al mismo tiempo, voy a añadir aproximadamente 50 gramos de mantequilla, también llamada manteca en otros lugares, y la voy a dejar que se derrita. Voy a dejar que se derrita perfectamente bien porque con esto vamos a preparar la salsa bechamel. Aquí voy a agregar aproximadamente la misma cantidad de harina de trigo, o sea, 50 gramos, y vamos a integrar perfectamente bien. La idea aquí es que la harina quede perfectamente frita. Agrego aproximadamente 600 mililitros de leche y vamos a comenzar a mover. Que quede todo perfectamente integrado y quede perfectamente bien cocido. A esta preparación, a la salsa bechamel, le puedes agregar sal y pimienta al gusto y también otro ingrediente que te sugiero que sea con moderación, que es la nuez moscada. Apenas una pequeña pizca y con eso va a quedar la salsa bechamel perfectamente bien elaborada. Aquí ya tengo un refractario. Voy a agregar o voy a poner salsa bechamel en el fondo. La salsa bechamel que ya preparamos es lo que me va a servir de base. Estoy utilizando un refractario de cristal y eso me va a ayudar también para que no se me vaya a pegar la lasaña que vamos a preparar. A continuación vamos a cubrir con hojas de col, la col que ya cocimos, tal y como te indiqué hace un momento. Aquí vamos a agregar ahora la preparación de carne molida que hicimos. Y vamos a cubrir perfectamente bien toda la superficie. Agregamos sobre esta capa salsa bechamel nuevamente. Lo más que podamos cubrir. Vamos a utilizar también queso. Un queso que pueda fundirse. Puedes utilizar tal vez un queso parmesano. En mi caso, yo estoy utilizando queso Chihuahua, que también, bueno, pues se derrite y la verdad es que este queso también es muy, muy rico. Vamos a cubrir perfectamente bien esta capa. Agregamos nuevamente hojas de col, vamos a cubrir. Tenemos una capa nuevamente y agregamos otra vez carne molida, otra capa. A cubrir totalmente nuestras hojas y vamos a repetir el proceso. Salsa bechamel nuevamente hasta cubrir lo más que se pueda. Y nuevamente queso, e insisto, queso Chihuahua, y esto nos lo vamos a llevar al horno aproximadamente 150 grados durante aproximadamente unos 20 minutos. Tengo aquí coles de Bruselas. Esto me va a servir para acompañar la lasaña. Entonces, bueno, pues vamos a limpiarlos perfectamente bien y vamos a aprovechar el agua en donde cocimos, pusimos a cocer las hojas de col. Y bueno, pues ya la tenemos caliente. Entonces, una vez que tenemos estos coles de Bruselas, los vamos a poner a cocer ahí. Son aproximadamente 300 gramos lo que estamos utilizando. Y además nos quedó salsa bechamel, vamos a aprovecharla también. Ahorita te voy a indicar qué es lo que vamos a hacer. Aquí ya tenemos nuestra lasaña, ya transcurrió el tiempo y bueno, pues entonces tenemos que sacarla. Lo que vamos a hacer ahora con la salsa bechamel es, bueno, pues aprovechar, insisto, que nos quedó esta salsa y vamos a utilizar las coles o el repollo de Bruselas. Lo único que vamos a hacer en este caso, bueno, pues es añadir estos coles de Bruselas en un refractario, también en un recipiente,
a la salsa bechamel que nos quedó y lo metemos al horno nuevamente aproximadamente por unos 15 minutos. Y ya después, pasado ese tiempo, bueno, pues aquí tenemos ya la lasaña que ya reposó. Y vamos a acompañar esta lasaña con las coles de Bruselas que preparamos con salsa bechamel. Si te gustó este video, dale click a la campanita, comparte y suscríbete.